Gracias por la invitación. Nos preocupan los lectores y nos preocupa cómo formar lectores y qué tipo de lectores o con qué tipo de lectores nos encontramos actualmente. Dos tipos de lectores ya muy separados, un abismo nos está separando día con día: el lector esteta, el lector que busca el placer estético, y el lector por motivación. Es decir, aquel lector que es el lector de historia solamente, que lee no con la mente sino con el corazón. Entonces nos estamos separando mucho los lectores de novelas de ensayo, que es actualmente el género pues que estamos estudiando actualmente, y los lectores de bestsellers. ¿Dónde encontrar la belleza? ¿De qué manera encontrar la belleza en la literatura? Como tengo muy poco tiempo, voy a ir a una metodología muy rápida de 7 puntos de cómo formar lectores estetas, es decir, aquellos lectores que leen la obra literaria como una obra de arte, que leen en la obra literaria un lenguaje y no una historia. Tomando en cuenta que me dijeron que tenía muy poquito tiempo, entonces voy a ir a los 7 puntos rápidamente, en el sentido de esa autoformación para lectores estetas, repito, y tratando siempre de mantenernos en esa contemporaneidad de la estética literaria, donde lamentablemente se está formando un abismo entre el lector emotivo, el lector que se identifica con las obras, el lector que se busca en las obras porque no puede ser capaz, porque no está formado de esa manera, para reconocer la belleza en el lenguaje y dentro de la configuración misma de la obra. Bueno, voy a 7 puntos muy rápido. Me gustan mucho las metodologías, siempre me gustan la metodología de cómo llegar, ¿no?, a un asunto lo más concreto posible. Vamos a llamar al lector esteta un lector crítico. Y cuando decimos lector crítico, estoy en el primer punto, sería un lector historiador, un lector que busca la tradición histórica en las obras literarias, buscar a Homero en Dante, sin dar un ejemplo, buscar a Amadís de Gaula dentro de Don Quijote de la Mancha. Y aquí voy a ver un poquito de esa situación donde un lector esteta, un lector que busca la belleza, es un lector que sabe de historia de la literatura. Entonces ya viene toda una exigencia propia del texto. El texto nos exige a los lectores un conocimiento. Voy a una cita muy rápida en este primer punto. Dice Ingadel que la obra es una partitura adaptada a la resonancia siempre renovada de la lectura. Es un lector que lee desde la historia de la literatura para renovar su propia actitud frente al texto. Paso rápidamente al número 2. En esta metodología, este lector esteta lo que va a buscar es un saber previo a la obra literaria. Decimos aquí que la castidad y la virginidad, cuando hablamos de literatura, no debe existir. El lector ya debe de tener una experiencia previa, de conocimientos previos, tanto en el lenguaje poético como en el lenguaje científico, como desde su propia contemporaneidad. En este sentido, obviamente, toda experiencia estética necesita de ese marco, de ese saber previo para poder valorar la obra literaria. Este es un punto muy importante, porque si no hay ese conocimiento previo, no puede haber una valoración. Aquí podríamos concluir en este segundo punto, en el sentido de que el valor estético de una obra literaria se encuentra en la resonancia de la tradición y de cómo el lector es capaz de concretizar la obra literaria, es decir, de poner a dialogar con su propio contexto contemporáneo, de poder actualizar. Una obra que no puede ser actualizada es una obra que no está estéticamente conformada para que el lector la pueda actualizar, porque es el lector quien la actualiza finalmente desde este conocimiento previo. En el número 3 estaríamos hablando de dos conceptos importantísimos desde la estética de la
de la recepción, con Gadamer, con Jaus, que se llama largo ahorita estar mencionando todos estos teóricos maravillosos de la Escuela de Constanza. Primero, el concepto de expectativas, y el segundo concepto de fusión de horizontes. El horizonte de expectativas es cómo una obra recoge su propio contexto. Es decir, Don Quijote, por mencionar obviamente el gran pilar de la literatura occidental junto con Shakespeare, va a recoger las preocupaciones de su época. Y una de las preocupaciones de su época era que las novelas de caballería eran un bestseller, entre otras profundas, ¿no?, y filosóficas preocupaciones, ¿no?, la pérdida de la fe en la utopía, por ejemplo. Entonces va a recoger, ese es el horizonte de expectativas. El escritor recoge las preocupaciones de su época y por tanto puede dialogar con un lector de su época. Pero ¿qué hacemos nosotros que no pertenecemos a ese horizonte de expectativas de Miguel de Cervantes? Entonces tenemos que llegar a la fusión de horizontes, pero desde el horizonte de expectativas. Tenemos que conocer todo el contexto, todo ese saber previo a Don Quijote de la Mancha, para poder lograr fusionar mi contemporaneidad, ahí está la fusión de horizontes, con el horizonte de Miguel de Cervantes y las preocupaciones de la época de Miguel de Cervantes, y entonces logramos actualizar la obra. Ahí está el placer estético. Solamente el lector que pueda lograr fusionar su horizonte con el horizonte propio de las preocupaciones del escritor de época va a poder experimentar el placer estético. ¿Por qué? Porque sabe que sabe. Y la belleza dentro de la obra literaria está en la tradición. El cuarto punto de esta pequeña metodología que voy a compartir y dialogar con ustedes, encontraremos cómo pensar el texto como una respuesta o como una serie de preguntas que están contenidas en el texto mismo. Es decir, yo tengo que elaborar, yo como lector esteta, tengo que elaborar una serie de preguntas que me preocupan acerca de esta contemporaneidad que me rodea. Y el texto va a responder a esas preguntas. La cuestión es de qué manera va a ir encontrando el lector esteta esas respuestas. Solamente a partir de esa renovación y de ese horizonte de expectativas que tiene que ver con la fusión de horizontes. Un libro es grandioso cuando desestructura el conocimiento estético del lector. Es decir, desestructuramos todo el horizonte de expectativas para fusionarlo con el contexto contemporáneo. En el punto número 4 de esta metodología, aquí lo que tenemos que pensar es cómo va a comprender, lo pongo con H, porque esa palabra es una palabra que está muy relacionada con la estética literaria, comprender, es decir, hacer propio lo ajeno. Cómo debe ser propia la obra, y obviamente esto está muy relacionado con si es por primera vez leída la obra o cómo vamos a concretizar toda esta obra en el contexto contemporáneo. Entonces, aquí tendremos que ver, la sabiduría está en la relectura. Tendremos primero que, como lectores, que tratar de entender que una primera lectura no nos es nunca útil. Una primera lectura siempre es una lectura impresionista, es decir, totalmente virginal, casta, vamos a llamarle así, donde dejamos que el texto nos emocione, pero de una manera totalmente subjetiva. En una segunda lectura, estoy siguiendo un poco a Alfonso Reyes, entonces tendríamos que ir haciendo la exégesis, tener que plantear preguntas, construir todo el conocimiento previo, y después vendría la tercera lectura que llamo, en este caso, siguiendo a Reyes, una lectura totalmente estética. Bueno, el punto número 6, que no les mencioné el 5, pero yo lo acabo de decir ahora con Alfonso Reyes, entraríamos en el vasto sistema de relaciones literarias de esa época. Es decir, cómo los mismos autores, al paso de la historia de la recepción, han ido citando una obra literaria. Pongo un ejemplo muy básico. Cuando Don Quijote es publicado,
es visto como una parodia. Es decir, se leía Don Quijote y todos los lectores nos moríamos de risa y nos divertíamos, pese a que Don Quijote era golpeado y era maltratado por la vida y por todos los que se encontraban a su alrededor. Pero el lector no dejaba de reír. Y esta fue una tradición larguísima. Un libro cómico. Quizá ahora nosotros, lectores contemporáneos, tendríamos que preguntarnos si nos seguimos riendo. ¿Cuáles son los pasajes que nos hacen reír de Don Quijote y cuáles nos entristecen terriblemente? Pero esa es una crítica amorosa, muy estética, a la muerte de Don Quijote. Cuando dice, todo lo que escribió Cervantes, la primera y la segunda parte, finalmente para matar a Don Quijote diciendo, y suspiró. Punto y seguido. Murió. Entonces, ¿cómo entender en ese sentido toda la historia de la recepción de lectura que ha tenido Don Quijote? Pasa por el romanticismo y entonces la obra se convierte en una obra filosófica, de contenido filosófico, humano. Ya no es la obra que nos hace reír, ahora es la obra que nos hace pensar. Y entonces tendríamos que pensar en la actualidad qué representa para nosotros, lectores, en esta contemporaneidad, Don Quijote. Nos hace pensar, nos hace reír, nos hace todo. ¿Dónde está la belleza de Don Quijote? Y en toda esta discusión, en torno a esta obra, porque siempre hay discusión en torno a las obras de Shakespeare y a las obras de Don Quijote, porque son los dos autores que nos van guiando en la influencia y en las interpretaciones de los textos. Podemos pensar que son obras que tienen toda una historia de la recepción y que esa recepción a partir de sus lectores va cambiando, pero que siempre se concretiza de la misma manera. Son los dos autores desde los cuales entendemos la estética literaria, son los dos autores que recorren la tradición y son los dos autores que nos llevan al conflicto de la interpretación y a la angustia de la influencia. ¿Por qué angustia de la influencia? Y con esto estoy hablando ya del punto número 7, porque todo aquel que se diga escritor o que se diga lector debe tener la influencia en continuidad y ruptura de estos dos enormes escritores con sus enormes obras. A esto llamamos el canon literario. Y el canon literario es una guía, por ahí recomiendo ampliamente este libro de Harold Bloom, tiene muchísimos, que se llama El canon occidental. Y otro de sus libros que se llama La angustia de la influencia. Sin influencia no hay arte, sin modelo no hay arte. Si nos remitimos a las tragedias griegas solamente fueron premiadas y reconocidas aquellas que imitaban los mitos. Entonces estaríamos aquí diciendo que la estética literaria se va a situar en la estética de la recepción, pero en una recepción que está relacionada con la ruptura o la continuidad y desde la continuidad de la tradición y de la historia literaria. No lo quiero pasar de tiempo, entonces, hasta aquí llegamos 7 puntos. Si alguien gusta después hacer alguna pregunta, es algo muy rápido que construí, porque mi experiencia desde las aulas siempre hace que yo me esté preocupando por cómo formar lectores, ¿no? Cómo formar una comunidad de lectores estetas y cómo formar lectores desde el lenguaje y no desde el argumento. Y cómo lograr, ¿no?, esa fusión entre la forma y el fondo. Ahora, otra cosa, por último, que nos viene a preocupar es que dentro de la vida literaria tenemos varios puntos que tendríamos que analizar relacionados con la estética. Primeramente, tenemos en la vida literaria la voluntad y la creatividad del escritor, es decir, de un individuo solitario, porque no hay nada más solitario que leer y escribir literatura. No me refiero a las otras artes, lo estoy diciendo de la literatura, una soledad inmensa y un temperamento melancólico, necesario en la lectura y necesario en la escritura.
Pero no solamente estamos hablando de escritores y de lectores, estamos hablando de universidades, estamos hablando de aulas, estamos hablando de escuelas. ¿Por qué? Porque desde las aulas, nosotros los profesores de literatura nos convertimos en una especie de canon. Nosotros decimos qué hay que leer, cómo hay que leer. Entonces, en la estética, nosotros quienes estamos de este lado de la aula también estamos modificando y guiando estéticamente el gusto de los lectores. Entonces, aquí tendremos que tomar en cuenta las instituciones oficiales, en ese sentido, escuelas, universidades, etc., ¿no? Por otro lado, tenemos el financiamiento y distribución de las obras. Es decir, estamos hablando de editoriales, estamos hablando de toda una mercadotecnia de solapa que le llamamos, ¿no? Porque vamos a una librería y hay muchísimos lectores que cimentan su criterio en la solapa del libro, o en la contraportada del libro, o en la fotografía o la imagen de la portada. Hay todo un diseño editorial. Entonces, eso también lo tendríamos que tomar en cuenta en la estética. Tenemos a los críticos, cada vez menos, críticos literarios. Tenemos a los reseñistas literarios, tenemos a los booktubers, no sé si conozcan a estos chavos en YouTube, que son básicamente chavos entre los 15 y los 25 años. Ahora en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenemos un encuentro de booktubers para que lo vayan a encontrar. Chavos que reseñan lo que leen, que tienen muchísima influencia en una comunidad muy juvenil. Entonces tendríamos que reconocer ese fenómeno actual, el YouTube y los booktubers, y una serie de lenguajes de tecnología, ¿no?, que usan ahí. Tenemos también a los críticos serios, entre comillas, ¿no?, porque habría que ver cuáles son las críticas que se publican y en qué tipo de publicaciones se publican. ¿Dónde está la crítica literaria mexicana? Tendríamos que preguntarnos en qué publicaciones están situados los críticos. Y tenemos a los escritores de prestigio que también de alguna manera nos van guiando en esa estética. ¿Por qué? Si yo ahorita, por ejemplo, les comento, ¿no?, una novela que se está leyendo mucho, una escritora mexicana muy joven, que vive en Nueva York y se llama Valeria Luiselli. Y Valeria Luiselli es su novela Los Ingrávidos. Bueno, y entonces va a decir que Gilberto Ouro, esto lo dice dentro de su novela, para ella es el mejor escritor mexicano de los contemporáneos. Yo como lector, en ese momento, haciendo todo el solo como lector estético, me voy a Gilberto Ouro y ahí ya está establecido un canon dentro de las propias novelas, un canon estético. Entonces tendríamos que ver los institutos de investigación, las academias de lengua y literatura, los premios literarios, o sea, una serie de factores que no son exclusivos ni de la obra literaria, ni del escritor, ni del lector, pero que obviamente cada uno va a ir guiando a su manera su propio canon. Hace unas horas salió por ahí una lista de los 100 mejores escritores que está haciendo viral en las redes sociales. Los 100 mejores escritores mexicanos. Un autor que dice, toda lista es injusta, porque se ajusta a los intereses de otros. Pero ya lo tenemos como canon estético. Es decir, son las obras que como lectores estetas o los escritores que como lectores estetas tendríamos que leer desde esa particularidad de quien elabora esa lista. Yo me quedo con Jaros y me quedo con Gadamer en la estética de la recepción. ¿En qué sentido? Solamente vamos a poder lograr el placer estético, el gozo estético, con un conocimiento previo. Hay que conocer de la historia, hay que conocer de sociología, hay que conocer de ciencia, porque la literatura va a recoger, dice Paul Ricoeur, desde las ciencias exactas y las ciencias del espíritu. Entonces tendríamos que formarnos como lectores, vamos a llamarle lectores, ¿no?, de todos los tipos, de todos los registros de conocimiento filosóficos, jurídicos, para poder
crear todo ese bagaje de un horizonte que me ayude a fusionar mi contemporaneidad con la obra de la tradición. Me parece que por ahí iría más o menos la metodología, ¿no? Estos pasos que uno tiene que decir cómo se forma o cómo podemos formarnos como lectores estetas. Agradezco muchísimo la invitación y la presencia de ustedes. Muchas gracias. No sé si alguien desea comentar algo o preguntar algo. Bueno, pues muchas gracias y espero... perdón. Gracias por que se dan hacia adentro de la producción literaria que tiene que ver con la percepción estética de las cosas, que también es tocada por relaciones de poder, porque nosotros percibimos estéticamente una obra literaria más o menos en términos de belleza, pero eso está permeado por relaciones de poder. ¿Podrías comentar algo en qué sentido está permeado por las relaciones de poder esta situación? Es decir, hay un antropólogo, Bruno Latour, que dice no hay conocimiento, no hay ningún nivel de conocimiento que no esté permeado por relaciones de poder. Y por eso tiene en su libro de Nunca fuimos modernos, que tendría muchas objeciones a algunos aspectos de las mesas de hoy, bien interesantes. Pero bueno, no sé si quisieras comentar algo sobre cómo es este asunto de las relaciones de poder, cómo se lleva a cabo, cómo se da tanto en la literatura como un producto también de la cultura, y que tiene que ver con la forma en que nosotros percibimos estéticamente la literatura y la forma en que los autores nos dan esa experiencia. Yo creo que esa cuestión primero era el concepto de relaciones de poder, que si me voy a ver a este filósofo sobre la modernidad líquida, el amor líquido y todo esto, creo que estamos con la recogiendo, ¿no? Porque como acaba de morir, pues estamos muy permeados. Y vivimos relaciones económicas, básicamente, ¿no? Desde ese marco de referencia. Tengo algunas que escriben cuentos infantiles y están buscando editoriales para publicar. Y como ya no existe, o existe poco, la figura del crítico literario ahora se llama editor, dentro de las editoriales. Entonces uno lleva un manuscrito y cambia el título, claro, le sugieren entre comillas al escritor, porque ya en esa sugerencia está, pues ¿quieres venderlo? ¿Quieres que se publique? Hay que cambiar el título, hay que cambiar la portada, quita, le pone la historia, ¿no? Eso no solamente se está en la literatura infantil, y me refiero a la literatura infantil y juvenil porque ahorita es lo que más vende en el mercado. O sea, se vende una cantidad de cuentos que no tenemos idea. Ahora en la ficción, que tuve la oportunidad de ir, es impresionante la cantidad de escritores de literatura infantil y juvenil, y eso responde a las relaciones de poder, es decir, a las relaciones económicas. No se está publicando poesía. Las editoriales no están aceptando los géneros actualmente, ni poesía ni cuento. Hace poco, no hace mucho, el profesor de Gaita ganó un premio donde coincidimos, la maestra y yo, sobre cuento. Y él me decía, yo creo que sí es cuento infantil, porque ya ni siquiera entendemos el género en sí mismo, ¿no? Un libro de cuentos. Escribes para niños, ¿no? No escribo para niños. Son cuentos, como Borges, como Cortázar. Bueno, entonces no se están aceptando en las editoriales porque no hay lectores. Libros de poesía no se están aceptando en las editoriales. Ahora lo que están aceptando es novela, alguna teatro de ensayo y todo lo que se pueda de literatura infantil y juvenil. Entonces tendríamos que repensar en esas relaciones de poder, ¿no? Que son finalmente relaciones económicas. Los libros se tienen que vender aunque no se lean, porque ya no es una apuesta a la lectura, sino una apuesta a la venta de libros, ¿no?
Entonces, bueno, y también en los premios literarios también, donde ya sabemos que hay toda una discusión, ¿no?, en torno a todo lo que rodea esta situación. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no nos queda claro, ¿no? Sale el premio cualquiera que se nos ocurra y entonces no nos queda claras las bases. Pero no nos quedan claros los criterios estéticos, ¿no?, para otorgar o no el premio. Porque finalmente los jurados son críticos, o deben de ser críticos literarios. Y entonces tendríamos que ver cuál es la experiencia que tienen estos jurados, porque además no siempre se es crítico cuando se es escritor. Hay muy pocos escritores que son además críticos literarios. Es muy largo el tema. No sé si respondí un poco a la pregunta. No sé si la pregunta no se me sentía, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver en otros foros literarios, porque la literatura realmente es apasionante. Perdón. Sobre breve en el contexto de la lectura. Por ejemplo, nosotros como jóvenes, usted mencionó una palabra clave, un lector heterogéneo, si no me equivoco, pero estereolector. Actualmente, usted como docente, ¿cómo capacitar a los jóvenes que vivimos en una gama? Y relacionándolo con el doctor anterior, Pablo, que nos enfatizan simplemente una sola ideología. Yo como estudiante de filosofía religioso, él se limitó, yo lo veo así, como una limitación a la apertura de la ideología que presenta la Iglesia. Pero nosotros como jóvenes, que tenemos la capacidad de ver un horizonte inmenso en la lectura, ¿cómo actualmente se capacita a los jóvenes para que lleguen a ese grado? La oportunidad de responder. Bueno, yo soy maestra desde prepa hasta no sé qué. No sabía exactamente de los jóvenes, tengo de todo en las aulas, de tanto la escritura como la lectura. Y eso me enriquece muchísimo y es algo que agradezco mucho. Yo he apuesto siempre a ese conocimiento previo de los clásicos. Y si hablamos desde los clásicos, podemos partir desde Cervantes y Shakespeare o ir más atrás. Siempre ir más atrás, el Antiguo Testamento. Sin una lectura del Antiguo Testamento no podemos llegar a Dante. Sin Dante no podemos llegar a Shakespeare. Y es mínimo lo que estoy planteando. Ahí el problema también entra la ideología, la religión, etc. Porque cuando doy clases de literatura breve, no nos atrevemos a abrir la Biblia. Bueno, y cuando les digo subrayenla, no ya es lo peor que yo pueda pensar. Entonces hay gente, he tenido algunos que fotocopian el Antiguo Testamento de la Biblia para poder leerla y subrayarla, pero eso ya son cuestiones propias del contexto, ¿no? Ese conocimiento breve es importantísimo, porque si no, no hay goce estético. Si yo lo que quiero es gozar, no hay un goce más difícil que la literatura. Es un goce complejo, con todo respeto, no con la risa, pero sí me acaba casando los millones que gastamos en campañas de lectura. Millones de pesos, pensando en nuestro país. Millones de pesos en campañas de lectura. Todo eso hay que leer. Leer no es fácil, y menos leer literatura. Es como si dijéramos, ahora vamos a la ópera, hay que construir, ¿no?, primero ese camino. Y la construcción del saber previo está precisamente en la tradición. Es un concepto que acuña Paul Ricoeur. Todo lo que antecede a un texto. ¿Qué antecede a este texto que yo quiero leer ahora? Si yo ahorita estoy leyendo escritoras argentinas que están recuperando el tema de la dictadura a 40 años este año, no, el año pasado, a 40 años del golpe, pues obviamente tengo que irme a la historia de la literatura argentina mínimo, para poder gozar, porque lo que buscamos nosotros es gozar, leer, no dormirnos. Y ser lectores de mesa, no de cama. Entonces tendríamos que cambiar muchas actitudes, incluso físicas. Físicamente no lo leemos, ¿no? Si es en la cama, si es en un sillón, lectores de mesa, lectores de trabajo. Entonces yo les diría una cosa, leer es un esfuerzo físico enorme. Si ustedes lo comentan con algún neurólogo o con algún
médico. Estamos haciendo un esfuerzo visual, pasar la vista, ¿no? por las manchas negras sobre el papel que decimos, ¿no? Pero además hay que sostener un libro, todos los brazos. Además hay que pasar la hoja. Además hay que tener el cuerpo en cierta posición. Y entonces decimos, ¿alguien me puede explicar dónde está el oso? Dicen mis chavos, ¿no? Yo me aburro, yo me canso y me duermo y me aburro y no lo entiendo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para no dormir? Porque es real. Para no cansarnos de leer y para gozar, porque lo que nos interesa es gozar. Solamente con la construcción del conocimiento previo. Nos tenemos que construir desde las obras literarias que han marcado ruptura y continuación. No sé si les puedo. Pues tanto duró que falleció hace 3 días. Sí. Nada más. Los escritores también, no deberían de morir, ni los poetas ni los críticos literarios, tienen que ser inmortales. Pero eso nos enseñó a leer de otra manera. Nos enseñó a leer de una manera estructurada, nos enseñó a identificar elementos intratextuales importantes dentro de la obra, como si la obra fuera un edificio, el que está mencionado de la universidad, y cómo esa obra literaria es una arquitectura. Entonces nos enseñó a leer desde los espacios, a comprender que el texto tiene espacios y que esos espacios de determinación dentro del texto, porque van a tomar otras tradiciones todo el oro, obviamente nos van construyendo como lectores. Nos enseñó también a leer y a escribir literatura fantástica y a hacer una teoría y una crítica de qué es lo fantástico, qué es lo maravilloso, qué es el verosímil y una serie de conceptos que nos tienen que ir acompañando ante cualquier tipo de texto. Entonces lamentamos pues mucho la ausencia de... Se va a quedar una escuela con todo. Muchas gracias. Perdón. Y por lo que toca en sí mismo la conferencia aporta un montón. A mí me toca particularmente porque también soy profesor de literatura, entonces comparto muchas de las preocupaciones ahí vertidas. Nada más quería señalar que tal vez hay otra instancia que también forma juicio, que son las librerías, que establecen ciertos géneros curiosísimos, y cuento una anécdota para ilustrarlo. En una ocasión iba a buscar El arte de amar de Ovidio, y el hombre de la librería me dice, bueno, ¿Ovidio qué? Me pide el apellido para... No, y después me discutía que era no de Ovidio, sino de Eric Fromm. Sí. Al final me mandó a superación personal. Sí. Es decir, crean también ciertos públicos. Claro, aquí pensé que tenía un poquito más de tiempo y creo que faltó está en ausencia ese concepto, que lo mencioné un poco en la contraportada de los libros, alguien que entra a la librería, ¿no? Yo doy talleres y cursos también en librería Gandhi. Y ahí nos hemos topado pues, con esta búsqueda también de la gente que siempre está recomendando un libro, o gente que está buscando obviamente algún libro en específico. Y el problema de encontrar personal, esa es otra cuestión en las librerías, ¿no? Son chavos, si ustedes han ido, no me refiero solamente a Gandhi, sino la librería. ¿Quién está atendiendo en una librería? ¿Qué tipo de conocimiento requiere? Hasta dónde nos tenemos que ir en la parte de la comunidad literaria. Nos tenemos que ir hasta estos chavos que están vendiendo libros, que apoyan a los buscadores de libros y que incluso hay gente que les pide recomendación. Bueno, en Gandhi hay toda una especie de capacitación, no son otras librerías, ¿no? Pero por supuesto que influye muchísimo. Gente que va a buscar cursos ahí donde llega y dice, bueno, yo necesito criterios, yo no sé qué comprar. Bueno, entonces, ¿qué es? Pues lo que alguien me sugiere, ¿no? O la vecina, o la amiga, o el amigo, etcétera. Entonces, ¿dónde están los valores que le vamos a otorgar a la literatura? Entonces, son muchísimos los factores, es muy complejo, porque el universo literario está integrado por todas estas instancias que habrá que manejar. Si vamos a la feria es lo mismo, ¿no? Vamos a una feria del libro. Entonces vamos a la feria del libro. La persona no solamente debe ser un vendedor de libros. La persona que está cerca de los libros
debe tener ese conocimiento previo, o por lo menos sería maravilloso que así fuera, que todos los vendedores de libros fueran doctores estetas, ¿no? Y entonces ya decimos, no, bueno, esto es increíble, es un sueño, es una utopía que hay que construir y hacerlo real. Muchas gracias.